Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rodríguez Aguilar y este es un trabajo que se hizo para la materia de liderazgo y comportamiento organizacional en la maestría en dirección de empresas en el Instituto de Capacitación y Educación Profesional ICEP. El trabajo se titula ¿Cómo tus habilidades del habla pueden mejorar tu entorno laboral? El maestro a cargo de esta materia fue el maestro Heli Israel Virgen, con el cual estuvimos durante aproximadamente 6 semanas trabajando en este proyecto. Permítanme presentarme. Reitero, mi nombre es Juan Ignacio Rodríguez Aguilar. Soy ingeniero en sistemas computacionales egresado por esta misma universidad y mi carrera profesional comenzó en el año 2018 como becario programador en el gobierno del estado de Colima, en la Dirección de Tecnologías de la Información. Posteriormente me fui al estado hermano de Jalisco como desarrollador en la Dirección de Sistemas de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. Mismo lugar que estuve hasta mayo del 2021, cuando regreso a la misma dirección que me vio nacer, a la Dirección de Tecnologías, como jefe de desarrollo. Poco tiempo después, estamos hablando de poco menos de 2 meses, me ascienden a director de tecnologías. Y me toca a mí hacer ese proceso de transición en el cambio de administración. En octubre del 2021 me notifican mi baja, eso es algo normal en el sector público. Y en noviembre del mismo año me recontratan, pero ahora como auxiliar de arquitectura de software en el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y Comunicación, ICSIC. Mismo que me quedé hasta marzo del 2023, cuando por motivos personales decido migrarme al sector privado y la empresa Arenzo fue la que me abrió las puertas para comenzar mi carrera como analista IT. Desde marzo del presente año hasta el día de hoy me sigo desempeñando en ese puesto y espero poderme desempeñar durante mucho tiempo más. Bien, para empezar, esta es una pregunta que me gustaría que todos analizaran y comentaran. Pueden dejarlo aquí en los comentarios. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para alcanzar sus metas? Es una pregunta que puede ser muy complicada y muy difícil si la analizamos correctamente. En el 2018, cuando yo entro como becario al gobierno del estado de Colima, yo estaba saliendo con mi actual esposa y todo era muy bonito. La verdad, no tengo quejas al respecto. Nos veíamos los fines de semana porque ella estudiaba en ese momento en Ciudad Guzmán y yo trabajaba aquí en Colima. Entonces era un poquito de vernos nada más los fines de semana. Pero cuando se me da la oportunidad de irme a trabajar a Guadalajara, lo primero que hice, después de obviamente platicarlo con mis papás y decirles, oigan, está la oportunidad, fue preguntarle a ella, ¿confías en mí? ¿Por qué la pregunta? Porque ustedes dirán, ¿por qué preguntarle a ella si eres tú el que tiene la oportunidad de trabajo, ¿no? Sencillo. En una relación, independientemente si es laboral o personal, lo más importante es la confianza. Entonces, yo quería saber si ella estaba dispuesta, al igual que yo, de hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque yo sabía que al momento de irme a Guadalajara, muy probablemente no le iba a poder ver con la misma frecuencia. Entonces yo le pregunté, ¿confías en mí? Yo sé que le costó mucho trabajo darme esa respuesta, pero me dijo, sí, confío en ti. Y tomé la decisión de irme. No les voy a negar, los primeros meses, incluso las primeras semanas,
Muchas veces, estando yo en mi departamento, en mi cuartito en el cual rentaba, me llegué a preguntar qué estaba haciendo yo en ese lugar. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a que yo me levantaba, desayunaba con mis papás, posteriormente me iba a la oficina en la cual trabajaba pues, como un horario de becario, 4 o 5 horas. A veces me quedaba más por gusto, porque la verdad me gustó mucho mi trabajo, más bien me gusta mucho mi trabajo. Y saliendo del trabajo yo cenaba con mis papás, incluso podía comer con mis papás. Yo soy muy allegado a mi familia. Entonces, el irme a Guadalajara, el estar solo, era levantarme temprano, irme a la oficina, trabajar, regresar del trabajo y estar en ese cuartito de 3 por 2 más o menos. Sí me cuestioné si realmente yo tenía que estar allá o si no. Pero lo hice, me quedé. Poco más de 2 años me quedé. Hice ese sacrificio. ¿Qué tan lejos estoy dispuesto a llegar? Pues así, a sacrificar cosas personales con tal de cumplir algunas metas. Hoy en día, por ejemplo, ya que estoy casado, para poder cumplir con algunas metas, antes de poder definir yo mismo que estoy dispuesto a sacrificar o que estoy dispuesto a hacer, también tengo que saber qué está dispuesta mi esposa a hacer, porque ya no estoy solo. Ya no es como que llegué a mi casa, pregunté a mis padres si me pueden apoyar o no. Ahora tengo que cuestionarle a mi esposa, como ves, esta oferta, es bastante chida, es un buen lugar, yo podría crecer y tú podrías aprender estando en otro lugar, ¿no? Ya no es lo mismo. Sin embargo, yo estoy totalmente seguro que en caso dado que llegara una muy buena oferta, tanto mi esposa como yo estaríamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para alcanzar nuestras metas. De igual forma, si a mi esposa le llegara una oferta de trabajo fuera del estado, yo no tendría ningún inconveniente en sacrificar lo que tengo con tal de que ella cumpla sus metas. Pregúntense eso y déjenme sus respuestas aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que vamos a hablar? A ver el día de hoy. Los elementos del habla, los actores en una conversación, las modalidades en el tono de voz, experiencias y formas de establecer una conversación funcional y sobre todo la importancia de mejorar todos los días. Elementos del habla. Si ustedes buscan en internet van a encontrar muchos más elementos que están inmersos en lo que es el habla. Pero estos tres en particular son los que desde mi perspectiva tienen el mayor grado de importancia. La entonación y ritmo, como primer punto. ¿Por qué es muy importante? Porque yo considero que es uno de los elementos más importantes al momento de tratar de establecer una conversación. Porque creo que es uno de los elementos del habla más importantes. Cuando nosotros tratamos de transmitir un mensaje, tenemos que ser muy claros con lo que queremos decir. Por ejemplo, si yo ahorita en esta conversación empezara a hablar un poquito bajito, de modo que no se me entienda mucho, o empezar a gritar, mi entonación no sería la adecuada para lo que yo estoy tratando de transmitirles a ustedes. De igual forma el ritmo. Si yo empezara a hablar así como titubeando, pudiera darse la percepción de que yo no sé de lo que estoy hablando. De igual forma, si trato de hablar muy rápido, pues muy probablemente que no me van a entender. Entonces, debemos de cuidar mucho el cómo decimos las cosas en tema de entonación y el ritmo.
El segundo punto muy muy importante es nuestro vocabulario. ¿Por qué? Independientemente de si tenemos amigos dentro de una organización o no, nosotros siempre tenemos que dirigirnos con respeto y con las palabras más adecuadas para transmitir la idea que queremos decir. Es decir, yo no puedo llegar con una persona, aunque sea de mi mismo nivel jerárquico o inferior, y decirle, ¿qué onda? Oye, vato, fíjate que... No. No importa si afuera somos amigos. Hacia afuera somos amigos, ¿qué onda hago allá afuera? ¿No? Pero dentro de la organización, dentro de la estructura orgánica, debemos de cuidar mucho las palabras que utilizamos. Tampoco les voy a decir que utilicen lo que dicen algunos comediantes, ¿no? De, licenciado fulano. No. Simplemente hablarle a una persona por su nombre. Oye, Jorge, detecté algunos problemas al momento de hacer la ejecución del código. Me gustaría charlarlos contigo. Si yo llego y le digo a Jorge, oye, tú, fíjate que detecté unos pedos, Jorge va a perder el centro de atención a lo que yo le quiero decir y se va a centrar más en el ¿y por qué me está hablando así? Entonces debemos de cuidar mucho nuestro vocabulario, nuestras palabras. Más hoy en día que las personas se pueden llegar a ofender si no les hablas de la forma en la que ellos prefieren. Entonces, también respetar las ideologías de los demás. Y si te encuentras con una persona que abiertamente te lo diga, cabe señalar, y esto hay que tenerlo como una premisa, si esta persona te dice, yo prefiero que te dirijas a mí por este pronombre, ok, perfecto. No estoy obligado, pero por respeto lo haremos. Si por ejemplo Jorge me dijera, sabes que yo quiero que me digas ella Jorge, pues ok, voy a tener que hacerlo, voy a tener que ser muy cuidadoso al momento de utilizar mis palabras y más con él, porque lo que menos quiero es que se ofenda. Yo lo que quiero es que mi mensaje sea claro. Por último, la modulación y expresión facial. Si yo utilizo unas expresiones de enojado, molesto, muy probablemente el mensaje que yo trate de transmitir, independientemente si es un buen mensaje, van a decir, pues es que trae cara de enojado. No, pues gracias por el cumplido, ¿no? Pero tu cara de enojado no me dijo lo que tú me estás queriendo transmitir. Entonces debemos de ser congruentes en lo que queremos transmitir y nuestras expresiones faciales. Por ejemplo, aquí yo estoy tratando de ser lo más serio posible. Normalmente yo soy muy expresivo. De hecho, la gente tiende a decirme que se dan cuenta de cómo me encuentro por mi pura expresión facial, porque soy muy transparente en ese aspecto. Nunca he tratado de ocultar cómo me siento, porque también soy de la idea de que transmitir lo que sientes puede evitarte problemas, de cierta forma. Tal vez no es la mejor idea a nivel profesional y a nivel organizacional, porque tú no debes de permitir que tus sentimientos afecten a la organización. Eso es algo que le aprendí al maestro Gil durante esta materia. Independientemente si yo me levanté con el pie izquierdo, eso no tiene por qué afectar a la organización, y menos como un líder. Tal vez como un jefe sí, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Tendemos a ver a los jefes como esa persona que siempre está enojada y que nada más exige, pero él no pone su parte. Pero vamos a tratar de quitarnos ese chip de la cabeza y vamos a hablar sobre lo que son los líderes. Yo como líder no tengo la opción de ponerme en un plan de enojado y exigir. No, yo tengo que darles el ejemplo a mis colaboradores de cómo lograr los objetivos. Como líder tengo que guiar al equipo y para ello no tengo que permitirme a mí, si yo amanecí de malas, el que ellos sientan o sepan que yo estoy de malas. Yo tengo que ser con ellos totalmente neutro. Entonces tengo que cuidar mi expresión facial. Si no encontramos forma de controlar nuestras emociones en ese momento,
Podemos hablar con nuestros colaboradores. Oye, no me siento bien en este momento. ¿Me podrías dar 5 minutos nada más? Ya con eso yo le estoy diciendo a él, sabes que algo está pasando. Dame oportunidad de controlarme. También si estoy triste no se lo debo de transmitir. A lo mejor yo estoy pasando por un muy mal momento, pero ellos no tienen la culpa de lo que está pasando y no tienen por qué pagar por ello. ¿De acuerdo? Actores en una conversación. Esta es la típica imagen que vemos desde que estamos en la primaria, que nos dicen que siempre existe un emisor, un receptor y un mensaje. Pero le vamos a agregar unos cuantos elementos más. ¿Cuáles son? El medio y la retroalimentación. Hoy en día, con el uso de las tecnologías de la información, tenemos muchos medios de comunicación. Hace apenas unos 30 años teníamos las cartas, la conversación personal, el telégrafo, y básicamente nos limitábamos en eso. Hoy en día, con el uso de las tecnologías de la información, tenemos muchísimos más medios. Ya tenemos los correos electrónicos, tenemos las conversaciones digitales con WhatsApp, Telegram, Skype, entre otros. Y es más fácil que lleguemos a tener un problema al momento de tratar de transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo establezco una llamada, vamos a poner la premisa de que utilizamos un teléfono celular mediante una llamada. Si yo estoy en un lugar donde no tengo buena recepción o mi receptor está en un lugar donde la recepción sea pésima, mi mensaje no va a ser claro. Y esta persona puede no entender lo que yo le quiero decir. A lo mejor yo nada más le digo, hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día. Y esa persona no va a entender eso. Ahora, como receptores, es muy importante que demos una retroalimentación clara. Si no estamos entendiendo, en este ejemplo de la conversación vía telefónica, pues hay que ser claros y concisos. ¿Cómo? Cuelgo la llamada y un SMS. Oye, tengo muy mala recepción. Platicamos después, ¿te parece? Ahí ya utilizamos también nosotros un mensaje que, de ser nosotros el receptor, nos convertimos en el emisor. En WhatsApp, por ejemplo, tenemos tanto lo que es la conversación escrita como los audios, que en este caso el medio pues es el WhatsApp, es el internet, ¿no? ¿Cuál es el posible problema aquí? Que la forma en la que digamos las cosas puede pues entenderse de una forma distinta. ¿Por qué? Porque no estamos viendo a la persona. Al momento de nosotros ver a una persona, podemos entender ciertos aspectos de lo que nos quieren decir a través de su comportamiento físico, sus expresiones, sus movimientos de las manos, etcétera, ¿no? Siempre hay que tratar de dar una retroalimentación lo más clara posible. Entonces, estos son los elementos, o estos son los actores que están dentro de una conversación. Es muy importante ser muy claros al momento de establecer una conversación para así tener la respuesta esperada, el mensaje esperado, como una retroalimentación. Las modalidades en el tono de voz. ¿Por qué es muy importante cuidar la modalidad? Porque si nosotros damos un mensaje de una forma muy eufórica o muy contenta, se puede malinterpretar la información. Yo puedo llegar riéndome porque tal vez alguien me contó un chiste dentro de la organización, y si trato de decirle a mi jefe, oye, estamos teniendo un problema, pero yo me venía riendo, mi jefe va a decir, oye, pues ¿qué está pasando? Te venías riendo y ahora me dices esto. Como que no cuadra, ¿no? No cuadra la información entre lo que estoy tratando de transmitir con lo que estoy haciendo. También tenemos modalidades muy serias, que es como la que estoy tratando de tener con ustedes a través de esta charla. Si decimos las cosas muy serias, muy probablemente se va a entender nuestro mensaje de una forma muy clara. A veces es probable que no se entienda, y es normal. Tampoco tenemos que
focalizarnos en esa parte. Si no me entendiste, dímelo. Eso sí, dímelo. Oye, no te entendí. Ah, ok, trataré de ser más claro. Y por último está la modalidad despectiva. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos una persona señalando a alguien y debemos de tener mucho cuidado hoy en día. ¿Por qué? Hay una frase que a mí me enseñaron de chiquito. Estos son algunos resultados de la web. Que me dicen mis padres, ten cuidado al momento de señalar a una persona, porque mientras que tú señalas con un dedo, hay al menos 3 dedos señalándote a ti. Debes de tener muchísimo cuidado con ello, porque si tú llegas con una actitud muy déspota, tú llegas señalando a la gente, tal vez hace 15, 20 años que no teníamos nuestros celulares, nuestros smartphones, para poder grabar o evidenciar a alguien, no pasaba nada. Pero hoy en día, para las organizaciones es muy importante contar con personas que no solamente hablen sobre sus valores, sino que los demuestren. Si nosotros señalamos a alguien y utilizamos una modalidad muy despectiva, la persona se va a llevar un muy mal sabor de boca y no va a entender el mensaje que le queremos dar. Por ejemplo, si yo dijera, oye Juan, es que la estás regando, no es posible que te equivoques tanto. Juan va a entender que yo estoy enojado y que tal vez él se esté equivocando en algo, sí. Pero él en lugar de decir, pues, ¿cómo lo puedo solucionar? Va a decir, ya me van a regañar otra vez. Más si están acostumbrados a que tú te portes así. En cambio, si yo llego, oye Juan, fíjate que ya vi que no cumplimos con la expectativa, ¿no? No vamos a cumplir con el sprint. Me gustaría que me dijeras qué te detuvo para saber si te podemos apoyar con algo. Estoy utilizando un tono amable, un tono formal o serio, y no lo estoy regañando de forma directa, porque él sabe que fallamos en algo, pero no sabe con qué exactamente, y me puede decir, ¿sabes qué, Ignacio? Fallamos por esto, nos faltó esto por parte de fulano de tal o de mengano de tal, y creo conveniente que tengamos una reunión entre todos. Es muy importante al momento de tratar de tener una conversación que involucremos a todas las personas que estén de forma directa o indirecta involucradas en el proceso. ¿De acuerdo? Pero sí hay que cuidar cómo decimos las cosas. No hay que señalar por señalar, no hay que reír por reír. Tampoco hay que estar serios todo el tiempo. Va a haber momentos para poder reír, va a haber momentos para divertirse y esto lo determina la situación. Porque, por ejemplo, si yo quiero llegar con mi equipo y decirles, nos fue muy bien, lo hicimos, cumplimos con el proyecto y el cliente está muy contento, ahí sí puedo utilizar una modalidad contenta. A que si yo llego, pues lo hicimos bien, el cliente está contento con el proyecto. Ya el corporativo o el equipo va a decir, bueno, pues es que este vato pues dice que sí, pero su forma de decírnoslo pues no refleja mucha emoción, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Experiencias y formas de establecer una conversación funcional. Uno de mis compañeros, o más bien 2 de mis compañeros de la maestría, hablaron sobre lo que es la conversación emocional. Porque creo que también es algo muy importante al momento de establecer una conversación funcional y basado en mi experiencia. Independientemente de cómo me sienta yo no tengo que permitir que mis emociones dañen a los demás. Yo podré estar muy enojado, yo podré estar muy molesto y eso no me da a mí la pauta para faltarle al respeto a los demás. Yo me podría haber levantado con el pie izquierdo y aún así no tengo ningún derecho de tratar mal a alguien más. Por ejemplo, con mi desarrollador con el cual cuento aquí en la empresa Arense, yo puedo llegar y decirle, oye, requiero esto para mañana, ¿crees que se pueda lograr? Y él probablemente me va a entender. Digo probablemente no porque dude de su capacidad,
sino porque si yo nomás le digo, oye, ocupo esto, a ver, pero ¿por qué lo ocupas? O ¿por qué lo necesitas, no? En cambio, si yo le llego y le digo, mira, fulano de tal, nos llegó este requerimiento, aquí están los documentos base del requerimiento, me gustaría que hiciéramos una planeación para poder determinar el alcance real de lo que podemos hacer y establecer con ello metas tangibles. Ya no solamente le estoy diciendo ocupa esto para mañana, sino que le estoy diciendo que lo voy a acompañar en el proceso. Y es muy importante al momento de que tú estés dentro de una empresa que acompañes y seas acompañado dependiendo del grado de responsabilidad que tengas. Volvemos al punto de mi experiencia profesional. Como becario, era muy importante para mí que mi jefe, o mi líder, mejor dicho, me dijera, esto está bien, esto está mal, creo que puedes mejorar en esto. Como jefe de departamento, fue un cambio muy drástico porque ahí ya me tocaba a mí decirle a mi equipo de desarrollo, creo que esto lo podemos mejorar, siento que por aquí podríamos cambiar algunos aspectos. Como director aún más, la responsabilidad es todavía mayor. ¿Por qué? Porque como director eres el jefe o el líder de los líderes. Entonces, tienes que tener muchísimo más cuidado para que el mensaje que tú trates de darle a tus colaboradores llegue lo más claro posible. Entonces, es muy importante esa parte. Cuando eres un auxiliar que estás nuevamente en unos puestos bajos, de igual forma, tú tienes que decirle a tus líderes o a tus jefes las cosas de una forma clara y concisa, para que esto les ayude a ellos, a los directivos, transmitirles el mensaje lo más claro posible. En una estructura organizacional del sector público donde están los operativos, los jefes de departamentos, directivos, directores generales y secretarios, es muy importante que tú seas muy claro en lo que quieres decir para que la información llegue lo más clara y concisa posible a las personas que realmente la requieran. Entonces, si nosotros no transmitimos unas ideas claras, pues obviamente cuando lleguen a las personas que se ocupan no van a entenderlo y van a decir, no, pues para qué ya le consulto a él, si de todas maneras no me va a saber explicar. Es importante tomarnos nuestro tiempo para establecer la idea de lo que realmente queremos transmitir y con ello lograr una conversación funcional sin ofender a las demás personas. Bien, antes de cerrar el tema del desarrollo continuo, es muy importante que nos estemos capacitando constantemente. Hay muchas plataformas que ofrecen cursos gratuitos de cómo poder transmitir ideas, de cómo establecer conversaciones. Algunas de Google, algunas de Udemy. Hay una plataforma de Capacítate para el Empleo, es de Carlos Slim. Es una plataforma gratuita. Y ahí pueden encontrar múltiples cursos que les van a permitir a ustedes el crecer y desarrollarse y saber cómo transmitir una idea. Y para despedirme, esta frase que creo que es muy importante. A veces puedes aplastar a una persona con el peso de tu lengua. Es un proverbio chino. ¿Por qué creo que es muy importante? Hoy en día, considerando toda esta diversidad que ha crecido y que debemos de respetar, en ocasiones dejamos que nuestras emociones vayan más allá y nos olvidamos de que los demás también son personas. Y no por ello nosotros tenemos algún derecho a tratarlos mal. No nos debemos de permitir que nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro orgullo nos dañe eso. Que nos dañe el hecho de creer que somos más o valemos más que X o Y persona, porque no es así. Y si tú no tienes la capacidad para entender que las palabras duelen, hay mucho que trabajar. Para mí ha sido de mucho agrado poder tener esta charla con ustedes.
Espero que al menos un poquito de la información que vienen en estas diapositivas les quede para algo. Y de todo corazón les deseo lo mejor y sé que podrán aprovechar cada oportunidad para ser mejores.